Es un privilegio estar aquí una vez más, presentándonos ante ustedes con el estudio de la lección de la Escuela Sabática para este día, martes 31 de marzo. Sean bienvenidos, bienvenidas. Aquí, por la gracia de Dios, seguimos con esta transmisión. Dios nos ha permitido que podamos llegar hasta sus hogares ahora, nuevamente. Como sabemos, son días difíciles, son tiempos peligrosos, son tiempos donde las libertades prácticamente se nos han restringido, pero por la gracia de Dios, la libertad de predicar, la libertad de transmitir, la libertad de llegar hasta sus hogares con este mensaje, todavía esa sigue intacta. Gloria a Dios por eso. Así que vamos a estudiar ya la lección, pero no sin antes presentarles a las hermanas que me van a acompañar ahora, como son la jovencita Emily Dimas, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias pastor por tenerme aquí con usted para desarrollar esta lección, y es un placer siempre estar aquí sirviendo al Señor. Amén. También nuestra productora, aquí Patricia Orellana. ¿Cómo estás? Muy bien, pastor, es un gusto estar con ustedes en este día y compartir la palabra del Señor, así que le mandamos un saludo a cada uno de ustedes. Así es, vamos a buscar la presencia de Dios ya a través de la oración. Emily, ¿quieres orar? Sí. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Señor, gracias porque hoy tú nos has permitido estar aquí estudiando tu palabra. Te pido que tu Espíritu Santo esté con nosotros y lo que nosotros vayamos a presentar sea de bendición para nosotros y también para aquellos que van a escuchar. En Cristo Jesús, amén. Amén. Ayer nosotros mirábamos cómo Abraham fue bendecido con ese pacto de gracia que Dios hizo con él. Miraremos ahora que prácticamente Abraham lo que recibió allí fue gracia para obedecer. Así se titula la lección de hoy. Pero, Emily, ¿por qué Dios confirmó su pacto eterno con Abraham a través de un juramento aquel día? Vamos a leer en Génesis 22, 16 al 18. Y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, bendiciendo te bendeciré, y multiplicando multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y el Señor confirmó este pacto a través de un juramento para que tuvieran la seguridad del consuelo, de la esperanza de la salvación y el perdón de los pecados en Cristo Jesús. Interesante, pero parece que Pablo también lo amplía más, ¿no es cierto? Patricia, si quieres leer, por favor, Hebreos 6, 13 al 18. Sí, vamos a leer Hebreos 6, del 13 al 18. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: ciertamente, bendiciendo te bendeciré, y multiplicando te multiplicaré. Y así, esperando con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por él que es mayor, y el juramento para confirmación es para ellos el fin de toda controversia. Bueno, ahí vimos como dijo Emily, que la respuesta pues es a través de la obediencia. Bueno, hermanos, como ustedes pueden ver, prácticamente la razón por la cual Dios confirmó su pacto a través de un juramento era para convencer a Abraham de que la promesa que le estaba haciendo era segura, y en esa promesa incluso estaba implícito el triunfo sobre sus enemigos. Es interesante ver que el versículo 18 de aquí de Hebreos 6, versículo 18 dice: para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Aquí nosotros miramos que las dos cosas inmutables son la promesa y el juramento.
esta expresión inmutable significa inalterable. En otras palabras, cuando Dios confirma el pacto con Abraham a través del juramento, lo que está diciéndole es: mira, es tan inalterable lo que te estoy prometiendo que voy a jurar, pero como no hay nadie más grande que yo por el cual jurar, voy a jurar por mí mismo de que lo que te estoy diciendo, Abraham, es verdad. Tú vas a ser bendito y todas las simientes de la tierra van a ser benditas en ti. ¿Por qué? Porque de ti va a nacer el que va prácticamente a ratificar la gracia para el mundo. Qué hermoso esto, cómo Dios le da esa seguridad a ese patriarca del Antiguo Testamento. Como el don profético en la primera cita, Emily, nos lo amplía. Sí, dice: esta promesa dirigía los pensamientos hacia Cristo. Así la entendió Abraham y confió en Cristo para obtener el perdón de sus pecados. Fue esta fe la que se le contó como justicia. Patriarcas y Profetas, página 387. Y sí, esta promesa nos lleva a pensar en Cristo, nos lleva a pensar en su grande amor y en todo lo que Él está dispuesto a hacer por nosotros. Amén. Y la siguiente cita, bueno, más bien las dos declaraciones que vamos a leer son del mismo libro, Patriarcas y Profetas, pero en diferente página, o al menos una continuación. En el caso de la segunda, la tercera sería una continuación de la página que es enumerada, que es la página 148 de Patriarcas y Profetas. ¿Qué nos dice, Patricia? En el monte Moria, Dios renovó su pacto con Abraham y confirmó con un solemne juramento la bendición que le había prometido a él y a su simiente por todas las generaciones futuras. Abraham era humano y sus pasiones y sus inclinaciones eran como las nuestras, pero no se detuvo a inquirir cómo se cumpliría la promesa si Isaac muriera. No se detuvo a discutir con su dolorio corazón. Sabía que Dios es justo y recto en todos sus requerimientos y obedeció el mandato al pie de la letra. Wow, a mí se me hizo interesante este último párrafo, que a pesar de sus dificultades, decía así, de sus inclinaciones que eran como las nuestras, a pesar de eso, él prefirió obedecerle al Señor y prefirió también vemos, a pesar que el dolor que él sentía en su corazón, él prefirió seguir al Señor y obedecerle. Es de verdad impactante, como dice Patti, porque está diciendo acá que Abraham, aunque era humano, dice, y sus pasiones y sus inclinaciones eran como las nuestras, no se detuvo, dice, para preguntar: ¿y cómo es que se va a cumplir esto? Si voy a matar a mi hijo, me estás pidiendo que te sacrifique a mi hijo, y si él va a morir, ¿cómo es que tú vas a cumplir esto que me estás prometiendo? Él dice que no se detuvo a preguntar sobre eso. Simplemente, hermanos, le creyó a Dios. Simplemente supo que Dios sabía lo que le estaba prometiendo y él obedeció el mandato al pie de la letra de ir hasta el último momento, cuando ya iba a ponerle el cuchillo a su hijo para ofrecerlo en sacrificio. No cabe duda de que allí ese hombre estaba mostrando cuánto creía a lo que Dios le había dicho y cuánto le obedecía. Así vemos que el juramento, la palabra inalterable de Dios, a él le bastaba para creer de que Dios cumpliría lo que había prometido, que la simiente, que la gracia estaba prácticamente ofreciéndosele a partir de ese momento y que de ahí la humanidad entera también la recibiría. Bueno, pero el papel, Patti, el papel que la ley de Dios juega en todo esto, siempre se ve que es muy importante. ¿Qué demuestra? Que la obediencia a la ley de Dios siempre
será vista en la vida de los que están bajo el pacto de la gracia. Muy bien, para eso vamos a ir a Génesis 26:5. Génesis 26:5. Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Bueno, y como podemos ver la importancia de la obediencia que él tuvo hacia Dios, que desde un principio él obedeció estos preceptos, estos mandamientos, y aún vemos que todavía hoy en día pues podemos decir que aún todavía nosotros guardamos esa ley. Amén. Como Emily dice el don profético en la primera sección de esta cita, que la vamos a dividir para que Pati lea la otra parte, como dice la sierva del Señor Elena White, de que esto de la ley de Dios estuvo bien claramente dentro del pacto que se hizo con Abraham, ese pacto de gracia. Sí, dice, el pacto con Abraham también mantuvo la autoridad de la ley de Dios. El Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. El testimonio de Dios respecto a su siervo fiel fue, oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y el Señor le declaró, estableceré mi pacto entre mí y ti y tu simiente, después de ti en sus generaciones, por alianza perpetua, para hacerte a ti por Dios y a tu simiente después de ti. Aquí vemos que pues al hacer ese pacto la ley de Dios se mantuvo en vigencia, nunca pasó a no ser vigente, y que cuando nosotros guardamos esta ley, Dios va a estar con nosotros y con nuestra simiente. ¿Cómo sigue diciendo la siguiente declaración? Dice, el apóstol Pablo presenta claramente la relación que existe entre la fe y la ley bajo el nuevo pacto. Dice, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Luego, ¿deshacemos la ley por la fe? En ninguna manera. Antes establecemos la ley, porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, no podía justificar al hombre, porque es su naturaleza pecaminosa, no podía guardar la ley. Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Vemos el gran sacrificio que Dios hizo al enviar a su Hijo y a morir por nosotros, mas dice, no, para que no anduvemos nosotros en la carne, mas andemos en el Espíritu. Y así nosotros vemos que lo que Abraham recibió fue gracia para obedecer, y lo que también hoy en día el ser humano recibe es gracia para obedecer. Y miren cómo está delineado. En el capítulo 22 que leímos de Génesis, ahí vemos a Dios confirmando el pacto de gracia con Abraham por medio de un juramento. Allí prácticamente le otorga su gracia. Pero en el capítulo 26, luego vemos que se habla de Abraham como alguien que obedeció al Señor, sus mandamientos, sus preceptos, sus leyes. Así que primero le da la gracia, primero hace el pacto de gracia con Él, y luego nos lo presenta la Escritura como obedeciendo los mandamientos, obedeciendo los preceptos, obedeciendo la ley de Dios. Gracia para obedecer. Amigo, ¿no es eso lo que necesitamos también ahora? Mira, mi hermano, tú que ya recibiste a Jesucristo en tu corazón como tu único Salvador, tú que ya eres salvo por gracia, pero ¿qué pasó con la otra parte? ¿Cómo es posible que te quedes con una gracia desobedeciendo? No, Abraham recibe el pacto de gracia, y luego más adelante lo vemos Dios hablando de él como alguien que obedeció sus preceptos, sus mandamientos y sus leyes. Si nosotros también hemos sido salvados por gracia, hemos sido salvados por la sangre de Cristo, ¿qué
¿Qué se espera de nosotros, mis hermanos? Que obedezcamos sus mandamientos, que obedezcamos sus leyes. Gracia para obedecer es lo que Cristo ha hecho y ha dado para el ser humano, y lo hemos visto hoy en el caso de Abraham. La ley de Dios no debemos pisotearla, no debemos desobedecerla solo porque estamos bajo la gracia. No, mis hermanos, eso es gracia barata, eso es libertinaje. Al contrario, porque estamos bajo la gracia, como Abraham, que se diga de nosotros también, que anduvimos en sus estatutos, que anduvimos en sus preceptos, que anduvimos guardando sus mandamientos y sus leyes. Yo creo que este día es bueno que oremos a Dios y le digamos que nos ayude para que la gracia bendita que nos ha otorgado en Jesucristo, sea suficiente y poderosa para obedecer a nuestro Dios como Abraham lo hizo. ¿Qué les parece si oramos por eso? Vamos a arrodillarnos. Padre nuestro, interesante cómo Abraham lo que recibió fue gracia para obedecer. Y la gracia consistió en decirle que en él serían benditas todas las naciones de la tierra y que de su simiente saldría gracia para todas las naciones. Padre, esa promesa era tan contundente que hasta juraste por ti mismo de que lo cumplirías. Y Abraham te lo creyó, Señor. Y por eso lo vemos después, obedeciendo tus mandatos, tus preceptos, tus estatutos, tus leyes. Y esto, Señor, nos dice a nosotros que de la misma manera deberíamos de actuar. Así que, Padre, invocamos en esta hora al Espíritu Santo para que nos dé esta convicción y para que nos dé también, Señor, ese deseo y esa voluntad de querer obedecer tus mandamientos, tus preceptos, tus estatutos y tus leyes, porque ya estamos bajo la gracia que es en Cristo, y el resultado de esta gracia es la obediencia. Así que, Padre, gracias te damos por hacernos entender esto, y te rogamos que sigamos el ejemplo de Abraham, y que tu gracia bendita nos mueva y nos lleve a obedecer tus santos mandamientos, tu santa ley. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.